vergonzoso, integrando a la mujer como igual para el servicio del reino. Claro, las mujeres demostraron una gran valentía, porque hay gente que se sienten tan aterrorizados por el dominio del mal, que ya sencillamente no se atreven a salirse del dominio del mal. Esto se vive mucho en la gente que es secuestrada. La gente que es secuestrada llega a un momento en que tienen tanto terror a los que les secuestraron que no se atreven siquiera a huir. Se quedan dentro de la situación de esclavitud y no se atreven a huir porque entienden que si huyen y los agarran, el dolor va a ser mayor. Así que prefieren mantenerse con ese pequeño dolor. Jesús vino a ofrecer una liberación a la mujer que estaba oprimida bajo el precepto religioso de Israel. Y sabe que lo extraordinario es que la mujer aceptó el desafío de Jesús y tuvo la valentía, ¿sabe de qué? De entrar dentro del plan de Jesús. Porque si Jesús hubiera venido a dar liberación a la mujer y la mujer no hubiera sido valiente para aceptar la liberación, Jesús no hubiera hecho nada. Jesús logró liberar a la mujer porque la mujer demostró valentía. Tanta valentía demostró la mujer que en Israel se prohibía que una mujer escuchara a los rabinos enseñando. Pero ¿saben qué hacía Jesús? Les decía: ¿ustedes quieren escucharme? Y ellas: sí, queremos escucharte. Acérquense, vengan acá. Y ellas públicamente demostraban su valentía y se paraban frente a Jesús para escucharlo. Ahora, esa valentía permitió que el ministerio de Jesús pudiera provocar en ella el sentido profundo de liberación de las consecuencias del pecado. Yo no sé cuántos de ustedes han leído la historia de la invitación que Marta y María le hicieron a Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando Jesús llegó a casa de Marta, María se sentó a sus pies para escuchar ¿qué? Lo que él iba a enseñar. Pero Marta procedió como procedían las mujeres que estaban estigmatizadas en el tiempo de Israel, no sé ahora. Pero en el tiempo de Israel, no sé ahora, créanme. En el tiempo de Israel, las mujeres estaban destinadas a fregar, a cocinar, a lavar. Digo, yo no sé ahora porque a mí me mandan a fregar de vez en cuando. Me mandan también a lavar. No sé ahora. Ahora, Marta estaba tan atrapada dentro de su pensamiento que teniendo la gran oportunidad, óigame, si yo tengo la oportunidad de estar con Jesús conversando, ¿cómo se me va a ocurrir irme a fregar? Pero esta mujer estaba tan doblegada al sistema que ¿sabe qué hizo? Se levantó y se fue para la cocina. Y desde luego Jesús le siguió enseñando a María y enseñando a María. Y María, encantada con lo que Jesús estaba enseñando, de momento Marta protestó y dijo: Jesús, hazme el favor y dile a mi hermana que se venga también para acá, para la cocina. Porque en la psiquis de Marta, el único lugar donde ellas podían estar era en la cocina. Y Jesús le zumba, óigame, una respuesta extraordinaria. ¿Y sabe qué le dice? Mira María, mira Marta, María está tomando la mejor parte. Y tú simplemente te estás llenando de afán.
Es decir, Jesús desafía a Marta y le dice: rompe ese estereotipo de tu mente, liquida ese estereotipo de tu corazón, acaba ya con esa amalgama de enseñanzas distorsionadas y en lugar de estar supeditada al estereotipo social, acércate aquí para que escuches las verdades del reino. Jesús desafió el sistema religioso de su tiempo para que la mujer viviera en lo que dice la Escritura, en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En Lucas capítulo 8, verso 1 al 3, Jesús establece una relación entre iguales, hombre y mujer, a la hora de enseñar. Los rabinos nunca hicieron eso, pero Jesús sí lo hacía. Lucas capítulo 8, verso 1 al 3. Jesús sí lo hacía, y lo hacía con perfecta claridad, lo hacía con perfecta determinación. Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban ¿quiénes? Hombres, hombres y mujeres. Si me permiten, aquello allá se arregla. Déjeme buscarlo aquí, porque yo se lo quiero leer, porque puede ser que aquí haya alguien que diga: este está enseñando una doctrina nueva que a mí no me gusta. Yo no vuelvo más para la iglesia porque lo que está enseñando no es bíblico. Pues léalo conmigo. Mire, Hechos 1 al 3. Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena y de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes. Susana y muchas más que lo ayudaban con sus propios recursos. Es decir, Jesús se atrevió a hacer lo que nadie había hecho. Él había venido para deshacer las obras del diablo. Y parte de las obras del diablo era el discrimen que se tenía contra la mujer. Por lo tanto, Jesús dijo: vengan para acá, ustedes pueden acercarse. No, pero es que tú eres un rabino. Yo soy un rabino distinto. Acérquense acá, vengan y escuchen las palabras del reino. Entiendan y comprendan lo que la Escritura enseña. Mire qué dato interesante. Ustedes saben que a Jesús le tiraron una mujer tomada en el acto de adulterio, ¿verdad? A los pies. Y le dijeron: la ley de Moisés dice que hay que apedrearla. Tú, pues, ¿qué dices? Claro, la única intención de ellos era que Jesús dijera: no la apedreen. Pues si dice que no la apedreen, pues ya necesariamente viola la ley de Moisés. Y si dicen apedréela, entonces dirán: ¿qué clase de misericordia tú tienes que mandas a apedrear a alguien? Entonces, como Jesús no iba a caer en la trampa de ninguna respuesta, simplemente dijo: el que de ustedes esté sin pecado. Porque sabe Dios, si el que había adulterado con ella ya estaba allí con una piedra en la mano para apedrearla. Pero ¿por qué Jesús hace esto? Porque vino a deshacer las obras del diablo. Porque las leyes son para aplicársele a todos, o no se le puede aplicar a nadie. Y el prejuicio social de Israel era: nosotros somos muy santos, somos muy íntegros, somos muy puros, somos muy perfectos, pero le aplicamos la ley a quien nosotros queramos. Y desde luego, si fue tomada en el acto, entonces el varoncito tenía que haber estado allí también. Pero ¿sabe qué hicieron? Le abrieron la puerta de atrás. Sal por ahí, nosotros hacemos justicia solo con ella. Fíjese que Jesús no permitió que ese prejuicio se validara contra esa mujer. Por el contrario, dice la Escritura que mirándola le preguntó: ¿dónde están los que te acusan? Y ella dijo: se han ido. Y Jesús le dijo: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Jesús
como fundador de la cristiandad, de un nuevo paradigma de vida, para regresarnos al propósito y a la voluntad de Dios como al principio. ¿Sabe qué hizo? Introdujo a la mujer en la participación del querigma, de la proclamación de la resurrección. ¿Y sabe cómo la puso a trabajar? ¿Quién fue la primera persona que proclamó que Cristo había resucitado? Pues la primera persona que proclamó que Cristo había resucitado fue una mujer, María Magdalena. Ella fue la que proclamó, gritó, ha resucitado. Y el cielo se lo permitió. El cielo lo permitió. Si el sumo sacerdote se hubiera muerto en aquel tiempo y hubiera resucitado, a ninguna mujer le hubieran permitido que dijera que el sumo sacerdote resucitó. Pero el Hijo de Dios resucitó y Jesús prefirió que fuera una mujer la que proclamara el mensaje de la resurrección primero que nadie. Ahora, mire qué otro dato interesante vamos a encontrar. Porque lo que yo quiero en esta mañana no es meramente hacer un chijichijá. No es meramente decir se celebró la semana de la mujer y qué bueno. No, lo que a mí me gustaría es que pudiéramos desarrollar una conciencia clara de lo que la palabra de Dios enseña sobre el particular. Porque, óigame, nosotros somos parte de una sociedad latinoamericana. Y esta sociedad latinoamericana muchas veces le gusta más el Evangelio según San Yo que las Sagradas Escrituras. Y necesitamos crear conciencia. Tan es así, que hay gente que plantea y postula que la mujer es el poder detrás del trono del marido. Y hay gente que hace de esa expresión hasta un chisme. No, si la que manda es fulana. El poder detrás del trono es fulana. La que da las instrucciones es fulana. Ahí ya se hace lo que fulana dice. ¿Y sabe qué es lo triste de esto? Que quienes avalan eso, oiga bien, te va a costar caro, eso es verdad. Quienes avalan eso son las mujeres. Son las mujeres las que avalan eso. Mire, la conducta de distorsión social que existe hoy en día es como resultado del aval que la mujer da. Si la mujer entendiera con perfecta claridad lo que la Biblia enseña, en lugar de irse al frente del marido o en lugar de irse atrás del marido, ¿sabe qué haría? Se colocaría ¿dónde? Al lado del marido. Pero cuando la mujer se va al frente, el marido la deja sola. Y cuando se va atrás, el marido sale corriendo. Si la mujer permaneciera al lado del marido y nos dejáramos de esos cuentos de camino, que si al hombre lo tienen sentado en el baúl, que si al hombre lo gobierna a la esposa, si saliéramos de esos estereotipos que no son bíblicos, que no son cristianos, que no corresponden al propósito escritural, porque si tenemos Biblia, vamos a dejarnos guiar ¿por dónde? Por la Biblia. Amén. Es sencillo. Es sencillo. La Biblia enseña dónde debe estar la mujer al lado del marido. Con la misma dignidad que tiene el esposo. Es tan imagen de Dios como el varón. Tiene los mismos privilegios y las mismas responsabilidades que el varón. Amén. Cuando en la casa manda la mujer, se distorsiona la escritura. Y cuando en la casa se ignora a la mujer, se distorsiona la escritura también. Amén. En ambos procesos se distorsiona la palabra de Dios.
donde no se distorsiona la escritura, es cuando recíprocamente ambos mandan. Cuando recíprocamente ambos deciden. Cuando recíprocamente ambos caminan juntos. Cuando recíprocamente ambos toman decisiones. El apóstol San Pablo, interesantemente, un judío cristianizado y hecho apóstol de la gentilidad, confirmó la doctrina de Cristo. En Gálatas capítulo 3, verso 27 al 28, mira cómo dice: porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido ¿de quién? De Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre, hombre ni mujer. Ya no existe. Todo el que ha sido bautizado en la fe cristiana tiene que entender que ya no hay diferencia entre el hombre y la mujer. El apóstol San Pablo, que viene del judaísmo, el apóstol San Pablo, que es un fariseo, el apóstol San Pablo, que tenía todo el revestimiento religioso de su religión judía, acaba de declarar a través de este pasaje que nadie puede impugnar la determinación que Cristo tomó con respecto a dignificar a la mujer. Así que la iglesia cambió el concepto de que la mujer es propiedad del hombre y estableció un nuevo concepto. Y yo se lo voy a compartir en unos pasajes bíblicos, porque esto es mejor que la Biblia hable antes que yo. Esto es mejor que la Biblia hable, porque si usted sale de aquí enfogonado hoy, salió enfogonado con la Biblia. Si sale atribulado, sale atribulado con la Escritura. Pero mira lo que dice la Escritura. Primera de Corintios, capítulo 11 y versículo 11. Primera de Corintios. Dice: sin embargo, en el Señor ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de quién. Primera de Corintios, capítulo 7 y versículo 4. El hombre debe, no, vamos al 3, perdóname, vamos al 3. Dice: el hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa. E igualmente, ¿qué? La mujer con su marido. Si conociéramos la Escritura, se acabarían los abusos. Y se acabarían los atropellos. Porque ahora nadie es dueño de nada. Todos somos dueños. El hombre es dueño de la mujer y la mujer es dueña del hombre. Efesios capítulo 5, verso 21 al 27. Mira cómo dice la Escritura: sométanse unos a otros por reverencia ¿a quién? A Cristo. Es decir, el concepto de reciprocidad entre el hombre y la mujer lo establece el Evangelio. Sométanse ¿qué? Unos a otros. Óigame, ¿qué es eso de tú imponerte? Gloria a Dios. Yo recuerdo una vez que yo atendí a una pareja que tenía una situación de crisis económica seria. Tal vez esto parezca un chiste, pero no es un chiste, fue una realidad. Y cuando nos sentamos a conversar, mira que descubrimos que él quería administrar los bienes de la casa, porque él era el hombre y se supone que el hombre es el que administre y se supone que el hombre es el que paga. Y como él era el hombre, él era el que tenía que hacerlo. En un momento dado le pedí a él que abandonara un momento la reunión para conversar con ella. Por esas cosas de la vida se me ocurrió comenzar la conversación con ella con una pregunta: ¿a qué usted se dedica? ¿Y sabe qué me dijo?
Yo soy CPA. Porque yo pienso que si ella es CPA, entonces él tiene que ser el decano de la Universidad de Puerto Rico en el área de contabilidad. Digo, ¿y él a qué se dedica a veces? No, él tiene negocio propio. Óyeme, pero criatura, tienes en tu casa la bendición de una mujer que sabe administrar. Y tú todavía tienes en la cabeza metido que el que administra eres tú, aunque tienes la casa hecha canto. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Verso 22, vamos a seguir por aquí que ya me están mirando serio. Sométanse. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Verso 23 dice, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Verso 24, así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Verso 25, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Verso 26, para hacerla santa, Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra. Verso 27, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Note bien que el planteamiento escritural neotestamentario rompió la complejidad de la religión judía patriarcal, simplemente para hacerle saber a la humanidad que el hombre y la mujer ante los ojos de Dios tienen el mismo valor. La iglesia debe imperativamente proclamar voz en cuello que el cristianismo rompió con una tradición patriarcal machista, que el cristianismo plantea que mediante la reconciliación en Cristo ya nosotros hemos sido integrados. Por lo tanto, la celebración del Día de la Mujer puede en la psiquis de algunas personas decir: necesitamos una revolución para liberar a la mujer. Y a veces yo me pregunto, ¿a qué precio tenemos que liberarnos? Porque yo he escuchado algunos temas de liberación feminista que le digo con toda honradez que a mí me da terror, porque se parece al movimiento este de guerra entre los sexos, donde la mujer está procurando su liberación para entonces finalmente subyugar al hombre. Y a mí me parece que eso es totalmente antibíblico. La mujer no necesita una liberación para subyugar al hombre. La mujer lo que necesita es una liberación para convertirse en la ayuda idónea que la Biblia presenta para el hombre. No puede ser un proceso de liberación donde llana y sencillamente el cuerpo se quede sin cabeza. No puede ser un proceso de liberación donde llana y sencillamente el hombre diga y haga lo que le dé la gana, pero ahora la liberación no puede transformar el concepto para decir ahora mando yo, sino que la fe cristiana establece que mandan los dos. Si la iglesia desarrolla una conciencia perfecta, clara, meridianamente clara, sobre cuál es la función de la mujer dentro de los ministerios, ¿sabe qué, querido? La mujer no necesita entonces desarrollar una revolución, porque la iglesia abre la puerta para que se dé de manera justa y equitativa.
Hace unos años atrás, me acercó una persona para decirme lo siguiente: pastor, usted está violando las escrituras. Pues como eso me lo han dicho tantas veces, lo único que yo tengo que hacer es preguntarle por qué, tranquilamente. ¿Y por qué tú lo dices? Me dice, porque en su iglesia las mujeres cantan, en su iglesia las mujeres dan clase, y yo las he visto hasta predicando. Gloria al Señor. Amén. Le dije, sí. Me dice, y usted está violando las escrituras. Porque si usted se fija bien, el apóstol San Pablo en su carta a los Corintios dijo: la mujer calle en la congregación. Y cuando yo lo vi, yo dije, Dios mío, este hombre, si conduce un carro, el día que se encuentre con un pare, ahí se queda. No volverá jamás a su casa, porque mientras lo vea que dice pare, mientras el letrero diga pare, él dice, pero te va a mover, no, ahí dice pare. Le digo, hermano, contésteme una pregunta. ¿Dónde usted leyó eso? Me dice, en el libro del apóstol San Pablo a los Corintios. Es decir, que Pablo le escribió eso ¿a quién? A los Corintios. ¿Usted sabe cuántas cartas paulinas hay en la Sagrada Escritura? Pablo le escribió a los romanos. Pablo le escribió a los corintios. Pablo le escribió a los de Filipo, a los filipenses. Pablo le escribió a los de Tesalónica. ¿Verdad que sí? Pablo escribió un sinnúmero de cartas, y en ninguna de ellas mandó a callar a las mujeres, solamente en Corinto. Oiga, ¿usted no se ha preguntado el por qué? ¿El por qué? Pues necesita conocer el por qué. ¿Y cuál fue el por qué? Digo, porque en Corinto había un problema de división de castas, un problema de división de familias, un problema de división religiosa, y las injusticias que se cometían en Corinto, muchas de ellas estaban siendo cometidas por mujeres, y las mujeres querían ser en la reunión de Pablo juez y parte. Y cuando Pablo se dio cuenta, simplemente dijo: las mujeres callen ahora en la congregación. Las mandó a callar solamente en Corinto, no las mandó a callar en Gálatas, no las mandó a callar en Filipenses, no las mandó a callar en Timoteo. En Timoteo todo lo contrario. Le dijo a Timoteo: lo que tu mamá te enseñó y tu abuela te enseñaron, ¿en eso qué? En eso persiste, en eso mantente. Si Pablo hubiera sido tan machista como alguna gente cree, Pablo le hubiera dicho: lo que tu abuela te enseñó y tu mamá te enseñó, olvídate de eso. Ahora, fíjese, querido, usted me está hablando de Pablo a los Corintios, y esa carta se la escribió Pablo ¿a quién? A los Corintios. Pues gracias, querido, gracias, porque entonces eso no se me aplica a mí, porque yo no soy pastor en Corinto, yo soy pastor en Puerto Rico. La Biblia es clara, Dios es claro. En el Antiguo Testamento la creación comienza con un Dios que hizo a la mujer y al hombre a su imagen y semejanza, con un hombre que depositó confianza en la mujer por la instrucción de Dios, porque Dios le dijo a ambos: ustedes van a llenar la tierra y ustedes la van a dominar, ustedes dos. Pero el pecado distorsionó todo. Israel, en lugar de vindicar, en lugar de traer lo que era el propósito de Dios al principio, lo que hizo fue avaló religiosamente la conducta pecaminosa de la humanidad. Jesucristo vino para devolver un nuevo sentido de esperanza, y en ese nuevo sentido de esperanza, en la fe cristiana no existe
tal cosa